Había globos rojos atados a los árboles, serpentinas de colores bailando con el viento y risas de niños que llenaban el jardín con un eco de felicidad. Era el 6º cumpleaños de Emiliano y la casa familiar en Guanajuato rebosaba de vida. La tarde avanzaba entre juegos, piñatas rotas y el canto desafinado de las mañanitas. Sofía, con 11 años, observaba a su hermano menor correr entre los invitados, la cara pintada de azul y una sonrisa de esas que no saben del mañana. Nada en esa escena anticipaba el vacío que estaba por abrirse justo bajo sus pies. La fiesta transcurría como cualquier otra. Los padres de Emiliano, Carmen y Tomás saludaban a los vecinos, servían refrescos y agradecían los regalos. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja, cuando Emiliano recibió un paquete de parte de su tía Leticia, una caja pequeña envuelta en papel plateado. Curioso como era, Emiliano quiso abrirlo en privado. Le dijo a su hermana que lo esperara un segundo, que iría al comedor a abrirlo y regresaba enseguida. Sofía asintió, sin sospechar nada. Ese enseguida se convirtió en minutos, luego en horas. ¿Lo has visto?, preguntó Carmen, empezando a mirar a su alrededor con ansiedad. Fue por el regalo que le dio Leti, respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Dijo que volvería. La casa fue recorrida de punta a punta, primero con tranquilidad, luego con urgencia. El jardín, los baños, las habitaciones, incluso el closet donde Emiliano solía esconderse en juegos anteriores. Nada, ni una pista. Solo la caja de regalo, abandonada en una esquina del comedor sin abrir. Llamaron a la policía a las 9 de la noche. Los invitados fueron interrogados. Nadie vio salir a Emiliano. Nadie lo escuchó gritar, llorar, pedir ayuda. No había puertas abiertas, ventanas rotas ni señales de lucha. Simplemente desapareció, como si el aire se lo hubiera tragado. Las autoridades organizaron una búsqueda masiva, peinaron el vecindario, trajeron perros rastreadores, distribuyeron volantes por toda la ciudad. El rostro de Emiliano aparecía en carteles pegados en postes, tiendas y vidrieras. Sus grandes ojos marrones y su sonrisa tímida se hicieron parte del paisaje urbano. Pero con el paso de los días, las esperanzas comenzaron a evaporarse. La fiesta, que debía ser un recuerdo feliz, se convirtió en un trauma permanente. Carmen dejó de comer, Tomás apenas hablaba, y Sofía, sin entenderlo del todo, sintió que había fallado, que debió ir con él, que un segundo de atención habría bastado para cambiarlo todo. La casa se volvió silenciosa, suspendida en un duelo sin final. Las risas desaparecieron, igual que los globos y los pasteles. Nadie celebró nada en años. Si esta historia te tiene atrapado, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Las verdades más oscuras a veces se esconden donde menos imaginas. Las autoridades nunca cerraron el caso oficialmente, pero tampoco hubo nuevas pistas. Un detective siguió el expediente por unos meses antes de ser reasignado. La madre se fue a vivir con su hermana en Querétaro. El padre dormía en el sofá y hablaba con fotografías. Sofía comenzó a escribir cartas a su hermano, cartas que enterraba bajo el árbol del jardín. Tal vez algún día las lea, susurraba, con una fe que se deshacía letra por letra. A los vecinos les costó volver a pisar esa casa. Algunos decían que era mala suerte. Otros que los muros escondían algo más. Años después, un joven del barrio juró haber visto una silueta infantil en la ventana del segundo piso, aunque nadie vivía allí en ese momento. Pero todo eso eran susurros. Nada concreto, nada útil. Lo único cierto era que Emiliano no volvió, y Sofía jamás dejó de esperar. Una década puede pasar lenta como un suspiro atorado en el pecho. Para Sofía, esos 10 años fueron una cadena invisible que la mantuvo atada a la misma casa, al mismo silencio, a la misma ausencia. Tras la desaparición de Emiliano, su familia se fue desmoronando como una fachada carcomida por el tiempo. Su madre, desgastada por la tristeza y el sentimiento de impotencia, decidió mudarse a Querétaro, buscando un lugar donde el recuerdo no la estrangulara cada mañana. Su padre, aunque se quedó, se volvió una sombra. A veces, Sofía lo encontraba hablando solo, sentado en la cocina con una taza fría entre las manos, como si esperara a alguien que jamás iba a volver. Sofía, por su parte, no se fue.
Aunque apenas tenía 11 años cuando todo ocurrió, con el tiempo la casa se convirtió en un santuario doloroso. Cada rincón contenía fragmentos de su hermano, una pelota olvidada, un dibujo pegado en la nevera, el hueco que dejó su risa. Decidió quedarse, aun cuando cumplió la mayoría de edad, y la mayoría de sus amigos se marcharon a otras ciudades a estudiar o trabajar. Trabajaba desde casa, hacía pequeños encargos de ilustración digital y evitaba responder preguntas sobre su familia. Había aprendido a convivir con el silencio, a vivir en una casa que parecía suspendida en el tiempo, donde todo estaba igual que aquella tarde. Los cuadros torcidos, la vajilla incompleta, los mismos muebles cubiertos con sábanas viejas cuando algún extraño venía de visita. Sin embargo, no todo era estático. Con el paso de los años, Sofía comenzó a notar cosas que al principio atribuyó a su imaginación. Pequeños detalles, objetos que cambiaban de lugar, puertas que amanecían abiertas cuando ella recordaba haberlas cerrado, pisadas húmedas en el pasillo después de una noche de lluvia, cuando no había salido de su cuarto. El reloj de Emiliano, que había guardado en una caja, apareció un día sobre su escritorio. Pensó que tal vez lo había sacado y olvidado, pero algo en su interior se resistía a esa explicación. No lo hablaba con nadie, ni siquiera con su madre, con quien mantenía contacto ocasional por teléfono. La relación entre ellas se volvió distante, no por falta de amor, sino por el dolor compartido que nunca supieron cómo procesar juntas. Un día, mientras limpiaba la sala, Sofía encontró debajo del sofá una canica azul. Era idéntica a las que Emiliano solía coleccionar. Tenía una espiral blanca en el centro y estaba impecablemente limpia, como recién comprada. La sostuvo en la mano un largo rato, observándola a contraluz. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿De dónde saliste?», susurró. A partir de entonces, los ruidos comenzaron a volverse más frecuentes. Golpes secos por la noche, risas apagadas que venían del pasillo. Incluso creyó escuchar su nombre una madrugada, susurrado con la misma voz que recordaba de su hermano. Aún así, no se atrevía a decirlo en voz alta. La lógica le decía que todo tenía una explicación racional. La parte de ella que aún creía en milagros callaba. Una tarde lluviosa, Sofía decidió revisar viejas cajas en el desván. Buscaba unas carpetas olvidadas, pero terminó sacando álbumes de fotos, cintas de video y juguetes antiguos. El olor a papel húmedo y madera encerrada le provocó una extraña nostalgia. Entre todo eso, encontró un cuaderno suyo de la primaria. En la portada había una pegatina, un dinosaurio verde que Emiliano le había regalado. Al abrirlo, cayó una hoja suelta. Estaba arrugada y apenas legible. Era un dibujo hecho con crayones. Una casa, un niño junto a un árbol y algo oscuro en la esquina como una mancha sin forma. Abajo, con letra temblorosa, estaba escrito: «Aquí me escondo cuando tengo miedo». Sofía tragó saliva. No recordaba haber hecho ese dibujo. No parecía suyo, pero reconocía la letra. Era la de Emiliano. Intentó convencer a su mente de que era una coincidencia, que debía haberse mezclado con sus cosas por error. Pero entonces recordó que nadie había subido a ese desván en años. Solo ella. Solo ahora. Volvió a guardar todo con rapidez. No tenía respuestas. Solo un creciente zumbido en el pecho que le decía que algo estaba despertando. Algo que no había muerto con el paso del tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si Emiliano seguía allí. No en su memoria, no en una tumba vacía, sino allí. La tormenta comenzó con un murmullo. Primero, un viento que se colaba por entre las rendijas de las ventanas, silbando como si intentara anunciar algo. Luego, truenos que retumbaban en la distancia, cada vez más cercanos. Sofía se preparaba para una noche larga. Las tormentas siempre le inquietaban, no por el ruido, sino por lo que traían consigo. Recuerdos, inquietudes y, últimamente, esa sensación constante de no estar sola. Cerca de las 9 de la noche, la luz se fue de golpe. Toda la casa quedó sumida en una oscuridad espesa, casi líquida. Buscó una linterna, pero no funcionaba. Maldijo entre dientes mientras encendía una vela y se dirigía al sótano. El generador eléctrico, viejo y caprichoso, solía fallar en los peores momentos. Con pasos lentos y la vela temblando entre sus dedos,
descendió por la escalera de madera que crujía a cada paso. El sótano olía a humedad y polvo antiguo. Las paredes de piedra, manchadas por los años, reflejaban la llama temblorosa. Sofía alcanzó el interruptor del generador y lo activó. Un zumbido débil vibró en el aire, pero no encendió nada. Suspiró resignada y se dio vuelta para volver arriba. Fue entonces cuando lo vio, una forma pequeña, en un rincón entre dos estanterías oxidadas. Se agachó, acercando la vela con cuidado. Su corazón comenzó a latir más rápido antes de que su mente pudiera comprender por qué. Allí, cubierto de polvo y telarañas, estaba un zapato infantil. Uno diminuto, azul celeste, con cordones blancos deshilachados. Sofía lo reconoció de inmediato. Su estómago se contrajo como si el aire se hubiese vuelto denso. Aquel zapato no era cualquiera. Era el izquierdo del par que Emiliano usó en su cumpleaños. Lo había visto muchas veces, en fotos, en sus recuerdos. Era inconfundible. La suela desgastada en el talón, una pequeña mancha de pintura verde en el lateral. Tomarlo en las manos fue como tocar una herida abierta. «¿Cómo es posible?», murmuró, sintiendo el frío del cuero entre los dedos. Durante todos esos años, nadie lo había encontrado, y sin embargo estaba allí, como si lo hubieran colocado recientemente, como si hubiera esperado ser descubierto. El corazón le martillaba el pecho. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, pero no lloró. No podía. Su mente trabajaba con rapidez, buscando explicaciones. Alguien lo había dejado allí, una broma cruel, un descuido de la policía, pero el sótano había sido revisado, todo lo había sido, 1000 veces. Sofía retrocedió unos pasos, todavía con el zapato en la mano. Lo sostuvo contra la luz temblorosa, como esperando que hablara, que ofreciera alguna verdad, pero solo era un objeto, un fragmento, una prueba muda. Esa noche no durmió. Colocó el zapato sobre su escritorio, como si fuera una reliquia sagrada. No podía dejar de mirarlo, como si al hacerlo pudiera reconstruir el momento exacto en que desapareció, como si el zapato pudiera señalarle un camino de regreso. Al amanecer, la tormenta se había ido, pero dentro de ella, la inquietud seguía creciendo. Algo se había activado, un recuerdo, una posibilidad, una llamada. Ya no podía ignorar los signos, ya no era solo nostalgia. Algo en esa casa estaba tratando de decirle algo, y Sofía, por primera vez, decidió escuchar. Se levantó y fue al cuarto de Emiliano, aquel que había permanecido intacto durante una década. Abrió la puerta lentamente, dejando que la luz suave de la mañana revelara los juguetes en sus estanterías, la cama tendida con sábanas infantiles, los dibujos pegados en las paredes. Todo estaba tal como lo habían dejado. Colocó el zapato sobre la mesita de noche. Lo observó unos segundos más y luego susurró: «Si estás aquí, dime cómo encontrarte». Ninguna respuesta llegó, solo el silencio, antiguo y denso, que envolvía la habitación. Pero Sofía ya no era la misma. Ese objeto había quebrado algo dentro de ella, la resignación, la certeza de lo imposible. Y aunque el mundo le dijera que estaba loca, aunque nadie creyera que un simple zapato pudiera significar tanto, ella ya lo había decidido. Iban a encontrar a Emiliano. Aunque tuviera que recorrer cada rincón de esa casa, aunque tuviera que enfrentarse a lo que fuera que se escondía en sus sombras. Durante los días siguientes, Sofía sintió que la casa respiraba. No era un pensamiento figurado. Había un ritmo en las paredes, en el crujir de la madera, en el eco sutil que acompañaba cada paso. La presencia del zapato había desencadenado algo más profundo. Ya no podía fingir que se trataba de coincidencias o recuerdos mal digeridos. Había un hilo que la llamaba y estaba decidida a seguirlo. Comenzó revisando todo lo que tenía guardado. Álbumes familiares, grabaciones viejas en VHS, cartas arrugadas, hasta los deberes escolares que su madre había conservado con mimo. Sentía que debía mirar de nuevo con ojos frescos, como si algo que había pasado desapercibido antes ahora tuviera un nuevo significado. Cada fotografía era una punzada en el pecho. Emiliano en su triciclo, disfrazado de astronauta, abrazado a su perro de peluche. Pero en algunas, al observar con detenimiento, Sofía notó detalles inquietantes. En el fondo de una imagen del jardín,
una figura desenfocada que no recordaba. En otra, una sombra al pie de la escalera cuando solo estaban ellos dos en casa. Pensó en hablar con su madre, pero desechó la idea. No quería escuchar que estaba obsesionada, que debía dejarlo ir. Las noches se volvieron más densas. El sueño le llegaba tarde, y cuando por fin lograba cerrar los ojos, era arrastrada por pesadillas. Siempre eran parecidas: pasillos oscuros, puertas que se cerraban antes de que pudiera atravesarlas, la voz de Emiliano llamándola desde un lugar que no podía ubicar. Una noche, se despertó empapada en sudor tras oír claramente su nombre, susurrado desde el otro lado de la pared. «Sophie, ven». El susurro le heló la sangre. Se levantó de golpe, encendió la lámpara y recorrió la casa con una linterna. Nada, ni una huella, ni una señal. Solo el mismo silencio expectante de siempre. Al día siguiente, decidió bajar otra vez al sótano, esta vez con calma. Revisó rincón por rincón, movió cajas, inspeccionó las paredes con los dedos. Fue entonces cuando encontró una caja de cartón, oculta detrás del calentador de agua, polvorienta y abollada, parecía olvidada hacía años. Al abrirla, descubrió una colección de dibujos, crayones sobre hojas amarillas, casas torcidas, figuras de palitos, árboles. Pero lo que le hizo temblar las manos fue la firma. Cada hoja estaba firmada: Emiliano. Y no solo eso, en varias había fechas. Fechas imposibles. Una de ellas era del año 2017. Emiliano había desaparecido en 2015. Sofía se sentó en el suelo de piedra, con la caja sobre las piernas. Pasó hoja tras hoja, con el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Algunos dibujos eran inocentes, pero otros eran oscuros. Una figura sin rostro, ojos negros flotando, habitaciones con puertas selladas, relojes sin manecillas. Y en la parte inferior, a veces palabras escritas con trazo tembloroso: «Aquí sigo, no puedo salir, no es mi culpa». El mundo alrededor se disolvió por un instante. Todo se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Cerró los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos todo desapareciera, pero la caja seguía allí, y con ella las preguntas. ¿Quién los había dibujado? ¿Dónde? ¿Cuándo? No había registros de que Emiliano hubiera tenido acceso a lápices o papel después de su desaparición, pero esos dibujos no eran falsos, eran suyos. Lo sentía en lo más profundo del pecho. Era su estilo, su trazo, incluso la forma torpe en que escribía la E al revés. Subió corriendo con la caja, la colocó sobre la mesa del comedor y comenzó a organizar los dibujos por fecha. Formaban una secuencia, un relato sin palabras, una historia que no comprendía del todo, pero que intuía como un grito de ayuda. Pasó el resto del día leyendo, mirando, intentando unir las piezas. Recordó entonces los cuentos que le leía a Emiliano antes de dormir, aquellos donde los niños desaparecían y terminaban en mundos paralelos, lugares que no eran del todo malos, pero tampoco buenos. Mundos donde el tiempo pasaba de forma distinta. Quizás eso era. Quizás el zapato, las pesadillas, los dibujos, eran pruebas de que Emiliano no estaba muerto, que nunca lo estuvo, pero si no estaba muerto, ¿dónde estaba? Y sobre todo, ¿quién o qué le impedía volver? El día en que descubrió la puerta, Sofía no buscaba respuestas. Solo quería limpiar. El polvo comenzaba a acumularse en el sótano, y después de los dibujos, sentía que debía mantener el espacio en orden, como si al hacerlo pudiera también organizar lo que sucedía dentro de ella. Bajó con una escoba, un balde y una linterna, determinada a eliminar las telarañas y el olor a encierro. Pero al mover una estantería vieja, algo en el suelo crujió de forma distinta. Se detuvo, retrocedió y empujó con más fuerza el mueble hacia un costado. Allí, donde la pared debía continuar lisa, había una abertura, una puerta pequeña, de madera oscura, apenas más alta que 1 metro. El marco era irregular, como si hubiera sido tallado a mano hace siglos. Sofía se agachó, pasó los dedos por la superficie. No tenía pomo, solo un hueco tallado en forma de espiral. Algo en lo más profundo de su ser le gritaba que no la tocara, que no debía abrirla, pero lo hizo. La puerta se movió con un leve empujón, sin chirriar. Más allá, un pasillo angosto descendía en espiral,
con paredes de piedra húmeda que no se parecían a nada construido en la casa. Ni siquiera el estilo colonial de la estructura original tenía conexión con esa arquitectura. Era más antiguo, más primitivo. Sofía encendió la linterna y avanzó con pasos lentos. El aire se volvió más frío, más denso. Sentía como si la oscuridad misma la mirara desde cada rincón. Al cabo de unos metros, llegó a una habitación circular, vacía, salvo por un símbolo grabado en el suelo. Una estrella de 8 puntas rodeada por caracteres que no reconocía. En las paredes, marcas similares a las de los dibujos de Emiliano. El silencio era absoluto. Ni siquiera podía escuchar su propia respiración. El lugar parecía tragarse el sonido, como si fuera una dimensión aparte. Volvió sobre sus pasos, cerró la puerta y empujó de nuevo la estantería en su lugar. Subió las escaleras temblando, con el corazón desbocado. En su pecho el miedo comenzaba a transformarse en certeza. Aquella puerta no era parte del mundo que conocía, y su hermano, de alguna manera, estaba vinculado a ella. Pasó la noche sentada frente a la computadora, buscando símbolos parecidos al que había visto en el suelo. Nada coincidía del todo, pero encontró algunas referencias vagas a marcas usadas en rituales de apertura dimensional, sitios ocultistas, blogs conspirativos, teorías sin fundamentos. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, una palabra se repetía: umbral. La casa estaba construida sobre un umbral. Recordó entonces una leyenda que había escuchado de niña, contada por un anciano que vendía dulces en la plaza. Decía que en Guanajuato existían lugares donde los vivos y los ausentes podían encontrarse. Puertas invisibles que solo se abrían si la emoción era lo bastante intensa, o si alguien del otro lado seguía llamando. «¿Y si se abre una de esas puertas?», le había dicho el anciano. «Más vale cerrarla antes de que algo más cruce». Sofía nunca lo había tomado en serio, pero ahora volvió al sótano al día siguiente más decidida. Descendió de nuevo, esta vez con una libreta y una cámara. Dibujó el símbolo, fotografió las marcas, inspeccionó cada pared con cuidado. Encontró algo más, una especie de rendija en la parte superior del muro derecho, lo bastante ancha como para que una hoja pudiera pasar. En el suelo, justo debajo, había pedazos de papel descompuestos, ilegibles, como si alguien hubiera intentado enviar mensajes desde el otro lado. Salió de allí con un nudo en la garganta. Las preguntas comenzaban a superarla. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién más lo había usado antes? ¿Y por qué estaba justo bajo su casa? La noche cayó sin respuestas, pero con una nueva convicción. Debía regresar, no sola, no de inmediato, pero debía entender lo que había del otro lado de esa puerta. Porque si lo que había visto en los dibujos era cierto, Emiliano nunca se había ido, solo había cruzado, y quizás, solo quizás, aún podía volver. La mañana siguiente, mientras limpiaba una repisa en el cuarto de su madre, Sofía encontró algo que había pasado por alto durante años. Era un cuaderno pequeño, de tapa dura y bordes gastados, escondido detrás de una pila de libros viejos. Lo reconoció enseguida. Pertenecía a Clara, la niñera de Emiliano, aquella joven callada de cabello oscuro y ojos tristes que desapareció sin explicación apenas una semana después de la fiesta. Nadie había hablado mucho de ella después de eso. Sus padres lo atribuyeron a la presión, al dolor, a una fuga inesperada. La policía no encontró rastros, como si, al igual que Emiliano, también se hubiera desvanecido. Sofía abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas eran listas de compras, horarios, anotaciones simples sobre comidas y rutinas. Pero luego, la letra comenzaba a cambiar. Se volvía más irregular, nerviosa, apurada. «Hay algo en esta casa», decía una entrada fechada 2 días antes del cumpleaños. «A veces, cuando paso cerca del sótano, siento que me observan desde dentro. No sé cómo explicarlo, pero hay momentos en los que estoy segura de que alguien más está aquí». Otra, escrita la noche anterior al festejo. «Hoy Emiliano me preguntó si la voz del rincón también me hablaba a mí. Le pregunté de qué hablaba y se rió como si fuera un juego, pero su cara estaba pálida, y sus ojos parecía que no eran del todo suyos». Sofía tragó saliva. Siguió leyendo. Las entradas se volvían más oscuras, más fragmentadas. Clara relataba sueños con puertas negras que se abrían en mitad del pasillo,
con niños que lloraban desde dentro de las paredes, con sombras que la llamaban por su nombre. Anoche soñé que Emiliano estaba atrapado en una sala redonda, sin ventanas. Había símbolos en el suelo y alguien o algo que lo miraba sin moverse. No sé si fue un sueño. Desperté con barro en los pies. La última entrada era apenas un garabato. No debo abrir la puerta. No debo abrir la puerta. No debo. Luego, silencio. Sofía cerró el cuaderno como si fuera una bomba. Sintió el impulso de tirarlo lejos, de olvidar lo que acababa de leer, pero sabía que no podía. Clara no estaba loca. Sus palabras encajaban con todo lo que ella misma había descubierto, y más aún, con lo que Emiliano había dibujado. Si la niñera también había sentido esa presencia, si también había escuchado las voces, entonces no era producto de su mente, era real. Volvió al sótano con el cuaderno en mano, decidida a buscar más. Esta vez no bajó sola. Llevó una grabadora, por si acaso. Quería registrar sonidos, voces, cualquier cosa que pudiera servir de prueba. Colocó la grabadora en el centro de la habitación circular, la encendió y permaneció allí, en silencio. Durante 10 minutos no ocurrió nada. Luego, un leve susurro rompió la quietud. No lo entendió. Parecía una palabra repetida 3 veces, algo como quedan, quedan, quedan. Cuando reprodujo el audio en su cuarto, la voz era clara, infantil, masculina. Su corazón se detuvo un segundo. Sabía reconocer esa voz. Era Emiliano. Durante horas, Sofía no se movió de la silla. Escuchó la grabación una y otra vez, buscando más sonidos, más palabras. No los encontró, pero ese solo fragmento bastaba para hacerla continuar. Ahora tenía una prueba concreta. No estaba imaginando cosas. Emiliano había hablado. Desde ese lugar, regresó al cuaderno de Clara. En una de las páginas, casi al final, había un dibujo tosco. Representaba el símbolo en el suelo, pero con una diferencia. Al lado, había dibujado una figura infantil rodeada de líneas onduladas como si flotara. Encima, una palabra escrita con letras mayúsculas, ancla. Sofía lo interpretó como un concepto, una forma de conectar ambos lados, una manera de abrir el paso o de mantenerlo abierto. Quizás eso era lo que Clara había intentado hacer. Quizás por eso desapareció. Sofía sabía que no podía detenerse. Tenía que entender el símbolo, tenía que descubrir cómo funcionaba, pero sobre todo, tenía que descubrir qué papel jugaba ella en todo esto. Porque si Emiliano seguía allí, y Clara también había cruzado, entonces la casa no solo era un umbral, era una trampa. Esa noche, mientras repasaba por 10ª vez el cuaderno de Clara, Sofía notó algo que antes le había pasado desapercibido. En una de las páginas donde aparecía el símbolo del suelo, Clara había dibujado alrededor unas formas geométricas incompletas. Al principio creyó que eran garabatos, pero al compararlos con los dibujos de Emiliano, encontró un patrón similar. Formas repetidas, conectadas por líneas, que parecían sugerir un mecanismo, como si ambas personas hubieran intentado representar lo mismo desde perspectivas distintas. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Quizás el símbolo no era solo un sello, quizás era un canal, un tipo de marcador o un punto de cruce entre planos. Y si era así, tal vez podría activarse. ¿Pero cómo? Volvió al sótano con el cuaderno, los dibujos de Emiliano y la linterna. Encendió una vela y trazó cuidadosamente el símbolo sobre el suelo, repasando las líneas con tiza blanca. Luego colocó los dibujos en cada punta de la estrella, imitando la disposición que había visto. Se sentó en el centro y cerró los ojos. No había ritual, no había oración, solo un deseo, una urgencia profunda de conectar, de saber. La oscuridad la envolvió como un manto. Por un momento, no sintió el suelo bajo sus pies. Todo era un zumbido suave, una vibración que le atravesaba el pecho. Luego una imagen, un corredor largo, sin luz, con paredes de piedra húmeda. En el fondo una puerta abierta, y dentro una figura pequeña sentada contra la pared. «Emi», susurró. La figura levantó la cabeza. Eran los ojos, los mismos ojos que recordaba, llenos de miedo, pero también de un extraño alivio. «Sophie». La voz era débil, quebrada por años de silencio. La imagen se desvaneció.
Sofía cayó hacia atrás jadeando. La vela se había apagado. Su corazón latía como si fuera a estallar. No sabía si había sido una visión, un sueño lúcido o algo más, pero lo había visto, lo había oído. Emiliano estaba vivo. Pasó el día siguiente investigando sobre planos alternativos, estados interdimensionales, sueños lúcidos colectivos. La mayoría de lo que encontraba eran teorías, relatos de foros, textos confusos, pero un concepto se repetía. Los puntos de cruce solo se abrían bajo ciertas condiciones emocionales: miedo extremo, amor incondicional, dolor profundo y, lo más importante, debían ser activados por un vínculo genuino. Sofía sabía que ese vínculo era real. Era lo único que la había sostenido todos esos años. Preparó el espacio para intentarlo de nuevo. Esta vez llevó una foto de Emiliano, un objeto que le pertenecía, su peluche de dinosaurio y el zapato. Colocó todo en el centro del símbolo. Encendió varias velas y repitió los pasos con más precisión. Pero antes de cerrar los ojos, recordó una frase del diario de Clara: «Para abrir el umbral debes ofrecer parte de ti». Sacó de su bolsillo una carta. Era una de las tantas que había escrito a Emiliano y enterrado bajo el árbol. La leyó en voz baja con la voz quebrada. «Te fallé», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No estaba allí cuando más me necesitabas, pero nunca te olvidé. Nunca. Si estás escuchando, si puedes oírme, por favor vuelve». Las velas parpadearon. Una ráfaga de viento invisible barrió el sótano. Sofía cerró los ojos. El zumbido volvió, más fuerte. La imagen regresó, esta vez más nítida. Emiliano estaba de pie, golpeando una pared invisible. Gritaba, pero su voz no llegaba con claridad. A su alrededor, el mundo parecía hecho de sombras líquidas. Sofía estiró la mano instintivamente y por un segundo sintió la suya, pequeña, temblorosa. Abrió los ojos de golpe. Las velas seguían encendidas. El símbolo brillaba con un resplandor tenue. En el centro, donde antes estaba el peluche, ahora había una hoja de papel doblada. Con manos temblorosas, la abrió. Era un dibujo, Emiliano y ella, tomados de la mano. Y abajo, escrito con su letra: «Estoy cerca». Sofía sabía que no podía esperar más. Había cruzado una línea invisible y el umbral estaba abierto. Sentía en la piel esa tensión eléctrica que precede a lo inevitable. El mensaje era claro: «Estoy cerca». Pero no bastaba con saberlo. Tenía que alcanzarlo. Esa noche, preparó el sótano como si fuera un santuario. No con solemnidad, sino con determinación. Trazó de nuevo el símbolo, esta vez con precisión milimétrica. Colocó los objetos esenciales en el centro: el zapato, la carta, el peluche, la foto. Luego se sentó con las piernas cruzadas, respiró hondo y cerró los ojos. Sintió el cambio casi de inmediato. El aire se volvió denso, cargado. Un zumbido grave la envolvió y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Una ráfaga de vacío la empujó hacia adelante. No abrió los ojos. Sabía que no debía hacerlo aún. Cuando lo hizo, ya no estaba en el sótano. A su alrededor la oscuridad tenía forma. No era ausencia de luz, sino una sustancia en sí misma. El espacio era vasto, pero sofocante. No había suelo, ni techo, solo una extensión de niebla oscura que se ondulaba como agua espesa. Caminó sin saber hacia dónde, guiada solo por el eco de una respiración entrecortada que no era la suya. A lo lejos, una figura, pequeña, inmóvil. Sofía corrió, sus pasos amortiguados por el vacío. Cada zancada era un esfuerzo contra una fuerza invisible. Pero lo alcanzó. Era Emiliano. Su rostro estaba pálido, sus ojos grandes, asustados, pero intactos. No había envejecido ni un solo día. Llevaba la misma ropa de su cumpleaños. Lo abrazó con fuerza. Él no respondió al principio. Tardó varios segundos en reconocerla. Luego su cuerpo se relajó. «Pensé que no vendrías», dijo con voz baja, casi sin sonido. «Nunca dejé de buscarte», susurró ella. Miró a su alrededor. Nada se movía, pero sentía que no estaban solos. Algo se contraía en los márgenes de la oscuridad. Una presencia latente, paciente, que los observaba sin ojos. «¿Qué es este lugar? Es donde me dejó. No sé su nombre. Solo sé que le gusta que tenga miedo». Sofía sintió el corazón apretarse.
Emiliano había sobrevivido en aquel lugar por 10 años, retenido por una entidad sin rostro que se alimentaba de su temor. Cada dibujo, cada palabra, había sido una señal, un llamado de auxilio. «Tenemos que salir», dijo ella. «Tengo la forma de abrir el portal. No quiere que me vaya. No me importa lo que quiera». Tomó su mano. Emiliano temblaba. Era un niño atrapado por tanto tiempo, apenas aferrado a su humanidad. Dieron un paso hacia atrás, buscando el rastro de energía que los había llevado allí. Sofía cerró los ojos, visualizó el símbolo, los objetos, la conexión, y por un momento la niebla pareció vibrar. Una grieta se abrió en la oscuridad, como un rasguño en la tela de ese lugar. Pero entonces la entidad se manifestó. No tenía forma definida. Era una sombra dentro de la sombra, un hueco en la realidad que emitía un sonido visceral, como un susurro colectivo. Sofía sintió un frío indescriptible. Emiliano se encogió detrás de ella. «Quiere que me quede», repitió temblando. «Dice que tú puedes quedarte por mí». «No», dijo Sofía firme. «No más sacrificios». La entidad avanzó, deslizándose sin moverse. Sofía sintió su mente sacudirse, como si 1000 pensamientos ajenos intentaran invadirla. Imágenes de miedo, de pérdida, de culpa, todos sus peores recuerdos amplificados, distorsionados, pero se aferró a Emiliano, a su mano cálida, a su voz, a su promesa. «Tú no mandas aquí», dijo y gritó con todas sus fuerzas. «Estamos saliendo». La grieta brilló con una luz blanca. La entidad se agitó, se retorció, intentó cerrarla. Pero era tarde. Sofía dio un paso más, jalando a su hermano con fuerza. La oscuridad rugió, no con sonido, sino con dolor. Un último intento de retenerlos. Cruzaron. Cayeron sobre el suelo del sótano, envueltos en sudor, polvo y lágrimas. Emiliano estaba a su lado, real, respirando, vivo, y la puerta seguía abierta. El aire en el sótano era más espeso que nunca. Sofía respiraba con dificultad, el cuerpo aún tembloroso por el salto entre dimensiones. Emiliano, acostado a su lado, parpadeaba como si la luz le doliera. Pasaron varios segundos antes de que se atrevieran a moverse. «¿Estás bien?», preguntó ella, acariciando su cabello. Él asintió lentamente, pero no dijo nada. Su mirada estaba fija en la puerta del fondo, la que, contra toda lógica, seguía abierta. Detrás de ella, la oscuridad no había desaparecido. Era una herida viva, palpitante, que se extendía como una raíz venenosa. Algo más se movía dentro, algo que no aceptaba haber perdido. Sofía se incorporó ayudando a Emiliano a hacer lo mismo. Tenían que salir de allí, cerrar la puerta, terminar con aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero apenas dieron 2 pasos hacia la escalera, un estruendo sacudió la habitación. La oscuridad comenzó a expandirse, invadiendo el espacio como una ola silenciosa. La entidad los había seguido. No había cuerpo, no había rostro, solo una fuerza que vibraba en los huesos, que se colaba en la mente, sembrando dudas, miedos, desesperación. Emiliano retrocedió, aferrado al brazo de su hermana. Sofía sintió que su voluntad comenzaba a fragmentarse. El cansancio, el terror, la culpa. La entidad hablaba sin voz, pero Sofía la entendía. «Tú abriste el paso, tú me trajiste. Dame lo que es mío». Sofía supo entonces que no bastaba con haberlo recuperado. Para cerrar la puerta, alguien debía quedarse. Alguien debía equilibrar la balanza. «No», dijo en voz alta, «no vas a llevártelo otra vez». Empujó a Emiliano hacia la escalera. «Corre, vete. Ahora». Él no se movió. «No te dejaré. Hazlo. Yo cerraré la puerta». El chico vaciló un instante. Luego echó a correr entre lágrimas, como si ese acto le arrancara el alma. Sofía se volvió hacia la grieta. El símbolo aún brillaba débilmente. Se arrodilló en el centro, colocó la mano sobre el suelo y comenzó a recitar los nombres que más amor le inspiraban. Emiliano, mamá, papá, Clara. Un círculo de calor brotó de sus dedos. La oscuridad rugió, ahora audible, como un grito ahogado por siglos. Avanzó sobre ella, envolviéndola. Pero Sofía se mantuvo firme. «Ya basta», gritó. «No tienes poder aquí». La grieta comenzó a cerrarse, lenta, temblorosa. La entidad se agitaba, desesperada, como una bestia enjaulada. Pero algo faltaba. El cierre no se completaba.
La conexión seguía abierta. Sofía lo entendió. Debía soltar todo, incluso el miedo. Cerró los ojos, pensó en su hermano, en los años que perdió, en el vacío, en el amor, y en silencio se entregó. Pero en ese instante, algo la jaló hacia atrás, una fuerza opuesta, un tirón cálido. Abrió los ojos y vio a Emiliano aferrado a su brazo con todas sus fuerzas. «No te quedas tú tampoco», dijo entre dientes. «No más pérdidas». El círculo de tiza se iluminó de golpe, como si una llama interior lo encendiera. Una ráfaga de luz blanca estalló en el centro de la sala. La oscuridad chilló con furia, retorciéndose sobre sí misma, y en un último aliento fue absorbida dentro de la grieta, que se cerró con un sonido seco. Todo quedó en silencio. Emiliano y Sofía cayeron abrazados al suelo. Respiraban agitados, con el corazón desbocado. El sótano estaba quieto, como si jamás hubiese contenido nada extraño. Pasaron varios minutos antes de que se atrevieran a hablar. ¿Terminó? Sofía asintió. Por ahora. Subieron las escaleras tomados de la mano sin mirar atrás. Cuando emergieron al pasillo, el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas. Había pasado toda la noche. Pero el mundo no era el mismo. Emiliano ya no era el niño perdido. Era un sobreviviente. Y Sofía, la guía que cruzó la oscuridad para traerlo de vuelta. El sol iluminaba suavemente el patio cuando Sofía y Emiliano salieron de la casa. El aire fresco parecía lavar el peso de años que habían llevado sobre sus hombros. Emiliano miraba a su alrededor con ojos asombrados, como si todo fuera nuevo y extraño, aunque era el lugar donde había nacido y crecido. Pero algo en él había cambiado. No era solo el tiempo que había estado ausente, era la lucha que había vivido, el silencio al que había sobrevivido. Sofía sintió una mezcla de alivio y miedo. La casa ya no parecía tan oscura, pero seguía siendo un misterio. Habían cerrado la puerta en el sótano, sí, pero las cicatrices quedaban, no solo en la casa, sino en ellos. Decidieron visitar la tumba de Clara, la niñera que tanto había sufrido y que probablemente había pagado con su vida el precio de intentar proteger a Emiliano. Con flores en las manos, se arrodillaron y recordaron su valentía, su lucha silenciosa y su sacrificio. Era un momento de gratitud y también de despedida. Clara, de alguna manera, los había guiado hasta ese momento. De regreso a casa, Sofía encontró que el zapato azul que había descubierto en el sótano ya no estaba. Se miró las manos, esperando quizás sentir un eco de magia o misterio, pero solo encontró el vacío. La desaparición del zapato parecía un cierre simbólico. Algo había concluido, aunque las preguntas permanecían. Hablaron durante horas sobre el futuro. Emiliano tenía que adaptarse a un mundo que había cambiado sin él. Su niñez perdida era un abismo que él y Sofía debían cruzar juntos. Pero tenían algo que nadie les podía quitar: la conexión indestructible de hermanos. Sofía prometió estar a su lado, ayudarlo a reconstruir su vida, llenar esos años vacíos con amor y presencia. No sería fácil, pero esa promesa les dio fuerza, porque a veces lo más difícil no es encontrar a alguien perdido, sino aprender a vivir con las heridas que la ausencia dejó. La historia de Emiliano y Sofía quedó marcada para siempre. Una historia de dolor y esperanza, de puertas que se abren y se cierran, de un mundo que se oculta justo bajo nuestros pies. Y aunque el zapato desapareció, la promesa de no olvidar lo que la oscuridad puede esconder quedó intacta. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo misterios que desafían la realidad. Y si quieres seguir explorando relatos que te pondrán los pelos de punta, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Tu próxima aventura te espera.